Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Pues feliz porque hoy culminamos con este gigante y hoy vamos a saber la estrategia, pero la que ahora Dios tiene para poder vencerlo. Bueno, iniciemos entonces. Bueno, pues hola a todos, hola por estar y gracias por estar también un día más aquí con nosotros. Gracias a Dios también por darnos la oportunidad de seguir pues avanzando con esta vida y que Él nos da las herramientas suficientes para pues vencer a todo gigante que se nos quiera atravesar. Y pues hemos estado hablando sobre el gigante de la cobardía. Hoy culminamos con este tema. Ha sido un tema largo porque creo que cada vez más aquí en México, yo creo que en todas partes del mundo, eh, hoy escuchaba a muchas mujeres, mamás, que decían que querían llevar a sus hijos al psicólogo porque están en la adolescencia y están pasando por muchas adversidades en la escuela, en su vida diaria, en que si ya los dejó el novio, la novia, que les afectó el divorcio de sus papás. Y me decían, es que no hay citas próximas para los psicólogos, los que da el gobierno, las ayudas que dan, nos la dan para 2 meses y a nosotras ya nos urge llevarlos con un psicólogo. Entonces ahí te das cuenta que pues los gigantes están a la orden del día a día, en cada minuto. No nos vamos a salvar de ellos definitivamente, pero por eso es este segmento, para que tú y yo aprendamos a cómo vencerlos y cómo ayudarles a nuestros hijos, a nuestras generaciones, cómo ayudarle aún a nuestro esposo, a nuestra esposa, para ayudarle a afrontarlos, a vencerlos. Si tú estás escuchando este segmento, tú puedes tener una hermana, una tía, tu mamá, tu prima, una amiga, un amigo. No es casualidad que tú estés escuchando este segmento y que tú estés aprendiendo para que cuando tú ya aprendas a vencer a estos gigantes, pues también tengas las herramientas necesarias para ayudarle a más personas a llegar ahí. A mí al menos me ha ayudado mucho justamente a hablar con estas amigas que me dicen de los psicólogos. Y yo no tengo nada en contra de los psicólogos. De hecho, hay psicólogos que creen en Dios. Así que no tengo nada en contra de ellos. Es una profesión que te ayuda pues a visualizar tal vez tu trasfondo y te ayuda a desahogarte y te ayuda a muchas cosas. De hecho, yo estudié psicología también porque en el ramo de la pedagogía pues también nos enseñan la psicología pues para entender un poquito la mente del ser humano, ¿no? Como tal. Pero el único que va a llegar a tu corazón, el único que va a llegar a tu alma, a tus emociones, a conocerte más porque Él te creó, pues solamente es Dios. El psicólogo te podrá ayudar, sí, pero Él nunca va a poder llegar a esa parte porque Él no te conoce como Dios te conoce. Así que por eso este segmento nos ayuda justamente eso, ahora a conocer cuál es la estrategia de Dios para que los gigantes que nos estén atacando no lleguen a nuestra alma, solamente si van a atacar tu mente, pero que nunca lleguen al corazón, porque cuando llegan al corazón ya es porque ya creció una rama, unas raíces de amargura, de odio, de rencor, de muchas cosas que luego es más complicado eh, pues cortar, ¿no? No imposible, porque recuerda que donde estás no es el final, no es imposible. Pero bueno, vamos a seguir con este tema. La semana pasada, y si no lo has oído, yo siempre los invito a que vayan a nuestras redes sociales y busquen lo que hablamos de la siguiente, la semana pasada, perdón, de Venciendo Gigantes. Y nos quedamos en que David, que es nuestro personaje principal, en esta historia, porque recuerda que David, y si no te sabes la historia, no te preocupes,
en la Biblia está a partir de Primera de Samuel 17, en donde Goliat está, ya hablamos de eso, Goliat llega y empieza a hablar y empieza a pues hacer sentir menos al pueblo de Israel, quiere amedrentarlos, quiere hacerlos justamente que tengan cobardía. Entonces, pues se levanta un David y nos quedamos la semana pasada en que David llega y de pronto se va por unas piedras. Vamos a leer más adelante en Primera de Samuel, en donde él va por las piedritas. Aquí está. Porque pues David, él no tenía armas. Él no era un hombre de guerra. David era un hombre que cuidaba las ovejas de su padre y entonces él con anterioridad, en pasajes anteriores, él se enfrentaba a osos y se enfrentaba a leones porque pues venían en contra del rebaño, entonces él los mataba, pero obviamente siempre era con la ayuda de Dios. Y entonces tú me dirás, ¿sería más fácil pelear contra un león, contra un oso o contra un gigante que casi medía 3 metros de altura? O sea, te puedes imaginar todo eso que, que estaba frente a David. No era algo fácil. La verdad es que no era fácil. De hecho, todo estaba en su contra de David, pero bueno, él agarra, va al arroyo, agarra 5 piedras y él tenía una onda era como una tipo resortera, pues como de cuero o algo así, en donde hacían ondas justamente, por si se llamaba así, y aventaba la piedra, dirigía la piedra. No era como tal como era una resortera que la conocemos con liga y la estiras y avienta la piedra, ¿no? Aquí era una onda en donde tenías que usar, pues, la fuerza, en donde tenías que usar, pues, también la dirección, ¿no? Y entonces este jovencito va, recoge 5 piedras y cuando va y se enfrenta a Goliat, él va primeramente reconociendo y sabiendo, va con toda la decisión, con toda la determinación de saber que Dios estaba con él. No sé si, yo no sé, y tal vez sea por eso, que el demás pueblo, aún sabiendo y conociendo de Dios, ellos no tenían esa misma certeza, esa misma determinación que tenía David. Tal vez ellos conocían a Dios de oídas, pero a lo mejor nunca habían experimentado lo que David experimentaba con Dios, esa sensación de tener a Dios día con día, en donde Dios iba con él en todo momento, en donde le ayudaba a vencer esos leones, esos osos. David tenía esa relación con Dios y eso es lo que le hacía justamente tener esa valentía para enfrentar a este gigante. Entonces, vamos a ver que David, con estas 5 piedras, vamos a simbolizarlas de cierta forma. Estas 5 piedras, ¿para qué nos podrían ayudar al momento de vencer o combatir a un gigante? Que en este caso hablamos de la cobardía, pero nos va a ayudar también a vencer a muchos gigantes que se te quieran afrontar. Uno de ellos, la primera piedra, es el recordar. El recordar, y vamos a ver en Primera de Samuel 17, 34 al 36. Dice que David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Fíjate, lo que está haciendo David es recordar cómo él peleaba contra el oso y contra el león. Dice, entonces yo salía contra el oso, contra el león y tomaba eh, salía tras él y los hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a su quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese un oso, tu siervo
o sea, yo, David, lo mataba. Y este filisteo incircunciso, hablaba de Goliat del gigante, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué es lo que le ayudaba a David? Justamente recordar esas victorias. Tal vez sí, lo comenté, no era lo mismo un oso, un león a un gigante, verdaderamente no. Pero lo que sí era lo mismo era Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios tiene el mismo poder desde los siglos de los siglos y por los siglos de los siglos, y Él no va a cambiar. Así que David sabía y le hizo recordar, él recordaba y se lo plantó a Saúl. Saúl era el rey en este momento y le dijo, yo hacía esto con el oso y con el león. Yo voy a hacer lo mismo con este Goliat, porque así como el oso y el león agarraba a los corderos, Goliat viene a desafiar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces yo lo voy a enfrentar, yo lo voy a vencer. Fíjate qué determinación tenía, pero era porque él recordaba. Y quiero leerte en Salmos rápidamente porque nos vamos rápido. En Salmo 77:11, para que tú puedas recordar. También en 77:11 dice, me acordé de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Ninguno. Tú eres el Dios que hace maravillas. Salmos lo que está hablando es también eso. Me acordaré, recordaré de todas tus maravillas. Yo te voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿De qué te ha librado? ¿De qué? Y a lo mejor ni siquiera tú te has dado cuenta y te ha librado de algún accidente. Tal vez Dios te hizo que te cerraran alguna vía principal, pero era para librarte de algún accidente. Y tú ni siquiera lo notaste, tú solamente te enojaste porque te cerraron esa vía. Tal vez se te hizo tarde porque se te atrasó el camión, pero tú no sabías que el camión de adelante iba a chocar. Todas esas cosas que Dios nos ha librado y que de muchas nos hemos dado cuenta y de muchas no, tú tienes que recordar y hablarlas, así como David habló con Saúl y se lo dijo, tú tienes que hablarlas, que tus hijos te escuchen, el recordar cuando ellos tengan temores, cuando tengan que enfrentar todos estos gigantes, que tú hables con ellos y tú les digas, mira, Dios un día hizo esto por mí. Dios un día yo no tenía dinero y él hizo esto por mí. Dios tenía esto y entonces tú vas a recordarte todas las maravillas del Dios tan grande que ha estado contigo todo momento y de todo de lo que te ha salvado. En mi caso, por ejemplo, yo hace año y medio me salvo pues de morir pues ya en urgencias. Se me reventó una trompa, lo he platicado en algún momento, y Dios me libró de eso porque llegué en el momento exacto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. La doctora me dijo, si hubieras llegado un poquito más, no contabas ya con tu vida. Así que yo sé que Dios estuvo ahí. Entonces, ¿qué crees que voy a hablar yo cuando tenga hijos? Voy a hablar justamente de eso, de esas maravillas, de cómo Dios me ayudó a vencer temores, porque en ese momento, imagínate, te dicen, si no te metemos vas a morir. En ese momento pudo haber llegado, o quiso más bien llegar el gigante del temor, del miedo, de hacerme sentir, de dudar de Dios, de te vas a morir y de todo eso. Sin embargo, yo he aprendido a recordar, a recordar, a recordar y hablar de las maravillas de Dios. Así que cuando tú empiezas a recordar en tu mente y a hablarlas, ¿qué crees que va a hacer este gigante? Ahora él va a empezar a tener temor. Así como Goliat, la semana pasada hablábamos de cómo él les hablaba al pueblo de Israel, cómo quería meterles temor. Ahora tú métele temor, hablándole de las maravillas que Dios ha hecho por ti y que no le tienes miedo. Ahora tú tienes que infundirle temor a él. Tú tienes la autoridad, recuerda, en tu mente, no él.
pero a veces se la damos a todos los gigantes, ¿verdad? En este caso al gigante de la cobardía, le das esa autoridad, pero tú tienes la autoridad y tú puedes recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por ti. La segunda piedra, la oración en Efesios, tienes que empezar a ver cómo empezar a afrontar este gigante. Entonces, primeramente, recuerda, habla de las maravillas de Dios. La segunda piedra es en Efesios 6:18, dice así: orando en todo tiempo, con toda, fíjate, dice en todo tiempo, no dice nada más cuando tengas problemas, porque recuerda que estos gigantes están ahí para, a la orden del día, en todo momento. Entonces no puedes nada más platicar con Dios hoy y luego dentro de un mes, cuando otra vez sientas que ya te estás, que ya tu vida se está terminando, que ya tienes problemas con tu marido, que ya tienes problemas con tus hijos. No, dice aquí en Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces tú tienes que orar con perseverancia y súplica en todo momento. ¿Qué va a hacer la oración? Pues obviamente antes de pelear, porque aquí David no nada más llegó y aventó golpes, ¿verdad? ¿Qué crees que hubiera pasado con David si hubiera hecho eso? Obviamente hubiera perdido. Era un hombre muy alto contra él. Era un hombre de guerra contra un cuidador de ovejas. Pero David se estaba preparando, por eso agarró sus piedras. Y él llevaba en esas piedras el recordar, el hablar, pero también la oración. ¿Qué es la oración? Que tú tengas esa comunicación, esa relación con Dios en todo momento. La oración no es nada de religiosidad. Si alguien te hizo pensar que la oración era algo religioso, quítalo de tu mente. Esa es una gran mentira. La oración simplemente es tener una comunicación, una relación con Dios, que así como platicas con cualquier persona, así lo puedes hacer con Dios. Él te va a escuchar. Él está ahí. Él es un Dios omnipresente. Entonces Él te va a estar escuchando, pero tú tienes que prepararte. Y en la oración, tú tienes que tener esa relación con Dios, donde David precisamente conocía tanto a Dios porque hablaba con él diario, que él sabía el poder que Dios tenía. Él iba a empezar a sentir esa paz, iba a empezar a sentir esa seguridad de que Dios estaba con él. Pero si tú no te preparas, si tú no tienes esa intimidad con Dios, de platicar con Él, de donde Él también te pueda hablar y decirte, estoy contigo todos los días de tu vida, no te dejaré, no te desampararé, y tú tienes esa comunión aún leyendo su palabra, entonces vas a llegar, no hombre, bien, capaz de todo, ¿no? Como, pues fuerte aún en la mente, porque Dios trabaja también ahí. Dios trabaja en tu corazón, Dios trabaja en tu mente, Dios trabaja en todo tu ser. Y entonces ahí te vas a dar cuenta de que Él está contigo. Cuando tú te preparas en eso, vas a ver que los mismos gigantes van a empezar a ver, ay, como que este gigante, en vez de que tú lo veas como gigante, ahora él te va a ver como un gigante, porque es más gigante Dios que cualquier gigante que pueda empezar a entrar a tu mente o querer. Dios está contigo. Entonces, eh, tú tienes que tener oración. La tercera piedra eh, es la prioridad. Antes de la prioridad, la oración también te ayuda a que cuando Él te quiere mentir y te diga, tú estás solo en esto, Dios no está contigo, a Dios no le interesas, no vas a poder con tu problema, ya es el final para ti, no tienes dinero, no tienes trabajo, estás enfermo, mira a tu hijo, está en los vicios. Cuando estos gigantes quieren empezar a entrar, pero tú tienes esa intimidad con Dios, tú estás orando continuamente con Dios,
¿Crees que te va a poder mentir? Claro que no, tú vas a tener la certeza de decirle, cállate, ni siquiera te voy a escuchar porque yo he tenido esa relación con Dios diario, que no me puedes venir a mentir que Él no está conmigo. Entonces, la tercera piedra es la prioridad. En primera de Samuel 17:45, ¿qué es la prioridad? Obviamente poner en primer lugar algo, ¿verdad? Entonces, David nos muestra aquí cuál fue su prioridad en el 17:45. Dice, entonces dijo David al filisteo, o sea, al gigante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, y quiero que veas esto que está diciendo David. Fíjate, David no necesitó ni espada, ni lanza, ni jabalina como la que tenía Goliat. David tenía algo más poderoso y era su prioridad. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Algo que es algo bien impresionante en David, y pon mucha atención en esto. David entendió que Goliat no estaba provocando al pueblo de Israel. Cuando tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, cuando tú pones por prioridad a Dios, los gigantes no se están metiendo contigo, se están metiendo con Dios, con el Todopoderoso. Y cuando eso pasa, cuidado, cuidado porque se viene una batalla en donde vas a tener la victoria, en donde estos gigantes van a huir y van a correr y no van a saber dónde esconderse, porque Dios es más poderoso que cualquier gigante. Entonces David, su prioridad siempre fue Dios. David entendió el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. David, su prioridad era Dios. Y cuando eso sucedió, entonces por eso le dice, yo vengo a ti en el nombre de Dios, porque te has metido con el Dios. No te metiste conmigo, no te metiste con mi pueblo, te metiste con el Dios de los ejércitos. Así que cuando tú le dices a cualquier gigante, yo vengo a ti en el nombre de Dios Todopoderoso, entonces vas a ver que él va a huir porque él sabe que no tiene el poder para vencer a Dios. Nadie puede tener el poder de vencer a Dios. Nadie, ningún gigante, ninguna circunstancia, ninguna situación por el que estés enfrentando. Nada puede hacerle frente a Dios. Así que tú tienes que ir con toda esa autoridad y decirle, gigante, hazte para atrás, porque Dios viene conmigo y vengo a ti en el nombre de Dios, porque no te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con Dios que viene delante de mí a pelear conmigo. La siguiente piedra es la pasión. ¿Se necesitará pasión para pelear? Claro que sí, obviamente que sí. Si un boxeador no llega con pasión del deporte, de lo que él hace, va a perder horrible. ¿Por qué? Porque no, es algo que no le gusta, es algo que no le apasiona. Entonces, si no le apasiona, no le va a meter la misma entrega. Pero tú tienes que apasionarte. Y David tenía esa pasión en el 17:48-49. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. ¿Acaso aquí dice la Biblia que corrió para huir? No, ¿verdad? Dice que cuando el gigante eh, dio un paso para ir al encuentro con David, David no corrió. David no tuvo cobardía. David tenía la pasión, tanta pasión de pelear, la pasión de saber que amaba tanto a Dios, de saber que él iba a obtener la batalla, de derrotar para que Dios fuera glorificado en ese momento, que dice que él salió al encuentro, corrió hacia el gigante, a la línea de batalla, y se metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda.
hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Cuando hay pasión, no renuncias. Cuando hay pasión, y esa pasión de tener a Dios, de amarlo, de seguirlo, de decir vamos a pelear y tener esa garra, eh, no te hará retroceder. La pasión no te hará renunciar ante cualquier problema. Sin embargo, la cobardía siempre te hará huir, como todo el ejército de Israel estaba atemorizado. David no, David tenía la pasión de pelear de la mano de Dios para avanzar. Eso te hará afrontar y vencer. Apasionate, apasionate, y cuando te apasiones vas a sentir esa paz, vas a sentir ese gozo, esa alegría, y la gente te va a preguntar, pero si estás pasando por un problema, ¿por qué tienes esa sonrisa? ¿Por qué tienes ese gozo? ¿Por qué estás feliz? Si mira cómo está tu hijo, mira cómo está tu matrimonio, mira, porque estoy apasionado, porque estoy apasionada, porque voy a vencer a estos gigantes que quieren ir contra mi hijo, porque voy a vencer a estos gigantes que quieren meter cobardía en mi vida. Y esa pasión tú la tienes que contagiar. La última piedra, y termino con esta porque se nos acaba el tiempo, es la persistencia. En segunda de Samuel, porque aquí la historia termina rápidamente en que la piedra queda incrustada en la frente de Goliat, él cae y bueno, lo remata con su misma espada de Goliat, lo remata, muere, lo vence. Pero en segunda de Samuel, quiero leerte rápidamente. En segunda de Samuel 21, aquí está, 21, 20 al 22, dice así. Después hubo una guerra en Gat. Fíjate, esto ya estamos hablando de segunda de Samuel. La historia de Goliat era en primera de Samuel, o sea, ya pasó tiempo. Pero entonces aquí dice, hubo otra vez guerra en Got contra los filisteos, en la cual Elán, hijo de Jareón de Belén, mató a Goliat Geteo, hasta de cuya lanza era como del rodillo de un telar. Y después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de guerra, de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, o sea, era un gigante, y otros 12 en los pies, 24 dedos por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel nuevamente y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por la mano de David y por mano de sus siervos. Con esto quiero terminar. David siempre, él estaba consciente de que no solamente se iba a enfrentar contra Goliat. Más adelante se enfrentó contra más gigantes, así como tú, como yo, porque tú puedes vencer hoy al gigante de la cobardía. Mañana te puedes enfrentar contra el gigante de los celos, contra el gigante de los vicios, con cualquier otro gigante que quiera amedrentarte. Pero David lo seguía venciendo y lo seguía venciendo, pero ahora, y lo más significativo que veo de esto es que David le enseñó a los demás también a pelear. Tú tienes que enseñarle a tus hijos a pelear, que ellos también venzan gigantes. Enséñale a tu esposo, enséñale a tu esposa, enséñale a tu mamá, enséñale a tus primos, primas, amigos, a quien tú puedas, que ellos sepan y vean en ti cómo tú venciste a esos gigantes y tú les enseñes cómo. Entonces, por eso dice aquí, estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Ya no fue solo David, también sus siervos aprendieron a vencer gigantes. Nunca abandones la pelea. Puede que una piedra no sea suficiente, pero por eso tú tienes que mantenerte tomando tus 5 piedras, tus 5 decisiones, que tú digas, aquí están mis piedras, diario, diario ve por esas 5 piedras en donde te hagan tener esas 5 decisiones, porque tu triunfo viene de Dios cuando tú tomas esas 5 piedras,
Dios está contigo en todo momento. Esta vida es una carrera con obstáculos. Día a día te vas a enfrentar a muchos obstáculos, pero no se trata de correr rápido, sino que se trata de correr con persistencia, con voluntad, con perseverancia, con valentía. Y solamente eso Dios te lo puede dar. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con otro gigante, pero hoy tienes tarea. Toma tus 5 piedras. Que Dios te bendiga.